Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, en el que hoy abordaremos el tópico del conflicto entre Israel e Irán con el profesor de Historia Emanuel Rodríguez Lora. Hola Emanuel, bienvenido a Ética TV. Muchas gracias, Leonardo, por invitarme a este tu espacio. Bien, vamos a iniciar con el trasfondo histórico del conflicto entre Israel e Irán. Bueno, el trasfondo histórico del conflicto de Irán e Israel, que estamos viendo actualmente desarrollarse en las noticias internacionales, tiene un profundo trasfondo histórico. Es una relación, la relación de Irán y de Israel se remontaría hasta el siglo VI antes de Cristo. Estaríamos hablando de la era axial. Y sobre todo por un documento muy conocido llamado el Cilindro de Ciro, donde hay escrito una proclama, un edicto del emperador Ciro, que es el fundador del imperio persa, donde él permite el retorno de los pueblos, de varios pueblos que estaban exiliados y que habían sido sometidos por los babilonios. Y uno de esos pueblos era el pueblo de Israel. Ese es el famoso retorno del exilio babilónico que los judíos hablan en su historia y que ellos lo documentan en la Biblia en el libro de Esdras. Y son los iraníes, es la fundación del imperio iraní lo que le devuelve la libertad a Israel en un primer momento. Sin embargo, la relación entre Irán e Israel se prolongaría mucho más allá de esa separación. Unos siglos después, las conquistas de Alejandro Magno, en el siglo III antes de Cristo, desmembraron, digamos, el statu quo de Medio Oriente de esa época, y uno de sus generales, Seleuco, se queda con el control de Persia, formando lo que se conoce como la dinastía Seleucida. Los seleucidas establecen y permiten la existencia del reino de Israel como reino independiente o semi-independiente, aunque vasallo de Persia, y le permiten mantener sus costumbres y su religión. Sin embargo, los seleucidas luego proclaman o promueven una política de helenización continua, de penetración de la cultura griega, que comienza a tener efectos en Israel. Israel se rebela contra eso es lo que ellos le llaman la revuelta de los macabeos, y la revuelta de los macabeos es lo que hace que Israel se ponga en contacto por primera vez con el Imperio Romano. El Imperio Romano que está creciendo en ese momento, ya estamos en el año 140, antes de la era cristiana, y ahí es donde Israel comienza a entrar en la esfera de lo que luego vamos a llamar Occidente. Entonces el Imperio Romano establece y garantiza la independencia de Israel en Medio Oriente como una especie de estado tapón entre ellos y los persas y el Imperio Persa, como una especie como de buffer zone que se establece ahí. Eso se mantuvo, ese sistema de gobernanza de los romanos se mantuvo hasta el año 70 de la era común. El año 70 marca un punto de inflexión en el que el reino judío, el Estado judío que existía en ese momento, es desmantelado por los mismos romanos debido a la inestabilidad política de las revueltas celotas, la revuelta de los celotes. En esa época de dominio romano es que nace y vive Jesucristo, pero ya esa es otro subtema. Entonces, en el año 70 se desmonta el Estado de Israel y los judíos pasan a ser un pueblo sin Estado hasta el año 1948, que es donde la resolución de las Naciones Unidas le permite al pueblo judío establecerse en Palestina de nuevo. Estamos desde el año 70 hasta 1948. Estamos hablando de 1000 y pico de años largos, casi 2000. Y cuando los judíos vuelven y se establecen ahí, en esa zona de Palestina, pues inmediatamente hubo conflictos con la población árabe, porque en esos casi 2000 años de ausencia del pueblo judío, en esa zona se establecieron distintos pueblos, sobre todo en su mayoría pueblos árabes y en su mayoría musulmanes, que no son los mismos. No todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes. Esas son distinciones que hay que tener en cuenta. Entonces, curiosamente, uno de los primeros, o el segundo país musulmán, el segundo país árabe en reconocer la independencia del Estado de Israel es Irán. Sí. Es Irán, que todavía es el imperio persa, es la monarquía, todavía es la Persia monárquica. Y ellos, aunque no había una alianza como tal, sí se establece una especie de alianza pragmática, porque tanto Israel como Irán en ese momento eran países que estaban muy aliados con Occidente en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, Irán era un país, el régimen imperial iraní, el régimen del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, era un régimen muy pro-occidental que promovía mucho el estilo de vida, la economía, etcétera, muy al estilo occidental en Irán. Y eso se veía en su estilo de vida y demás. Sin embargo, era un régimen que era percibido como corrupto,
era un régimen que tenía toda una serie de problemas, era muy autoritario, no había una participación, digamos, grande de la ciudadanía en los procesos políticos, porque era una monarquía casi teocrática, y eso provocó que se viera a la monarquía iraní como un agente de Occidente, como una especie de vasallo, de satrapía de Occidente con el Shah. Entonces, en el año 79 ocurre el próximo punto de quiebre, que es que la revolución iraní, el Ayatollah Khomeini, regresa a Irán, la revolución derroca la monarquía y se proclama una república islámica, sobre todo, pero una república islámica controlada por una secta muy específica del Islam, porque a veces los occidentales tendemos a ver el Islam como una sola cosa, un solo paquete, y no lo es. No, Irán, al igual que hay diferentes expresiones del cristianismo, hay diferentes expresiones del Islam. Y el Islam tiene dos grandes divisiones. Hay otras más, pero hay dos grandes que son la sunita y la chiita. La sunita es la mayoritaria en la mayor parte del mundo musulmán y del mundo árabe. Pero los iraníes profesan el chiismo, que es una secta islámica más radical, mucho más fundamentalista y con un discurso mucho más agresivo y más digamos, como de reafirmación y de la identidad islámica. Y también diríamos que es ese más antioccidental y más antijudío también. Por supuesto, porque ahí van a confluir entonces otras cosas que son también muy interesantes. Cuando la revolución islámica triunfa y se rompe la relación con Occidente, el primer enemigo que el régimen iraní identifica es a Israel. Lo llaman el pequeño Satán. Ya. Y si es el pequeño Satán, entonces es un enemigo a muerte que hay que eliminar. Es el pequeño Satán, representante del gran Satán, sí, que es Estados Unidos u Occidente en su conjunto. Sí. De hecho, siempre me ha llamado la atención etimológicamente que en el mundo árabe, ellos no tienen una palabra para Occidente. Ellos le llaman a Occidente Rum, que es Roma, en árabe. Ajá. O sea, ellos siguen viendo a Occidente como una especie de continuación de Roma. Pero del imperio corrupto, en el fondo. Exactamente. Eso es una categoría que en cierto sentido tiene una connotación moral. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, ellos ven a Israel, al Estado de Israel, sobre todo Irán, lo ve como una cabeza de playa de esa Rum, de ese Occidente, en medio de la Umma. La Umma es la palabra árabe para la comunidad musulmana, como la religión musulmana como conjunto. Sí. Es como si en Occidente dijéramos la cristiandad. Sí. Bueno, pues ellos se dan como la Umma. Entonces ellos ven a Israel como un usurpador de territorios árabes, musulmanes, por parte de un Estado patrocinado por Occidente y que representa los intereses de Occidente. Eso en parte es cierto, porque Israel es una fundación, los judíos que fundan el Estado de Israel son en su mayoría los supervivientes del Holocausto. No todos, pero sí la mayoría. Eran pueblos que venían de Europa y con una mentalidad muy europeizada, e Israel es un Estado de corte netamente occidental, una democracia occidental parlamentaria con todas y con una economía occidental capitalista, y eso evidentemente es visto como una amenaza por muchos de los países árabes, por distintas razones. Primero, como una especie de pieza invasora de Occidente, y también no deja de ser cierto que también es un ejemplo de prosperidad, cuando la mayoría de los países árabes en su mayoría son pobres. Las élites árabes son muy ricas. Ahora uno va a hablar de los Emiratos Árabes y que Qatar y que tienen esto y lo otro, pero toda esta prosperidad es de un porcentaje minúsculo de la población. La mayor parte de la población árabe es bastante humilde. Y los más humildes de todos son los palestinos. Son los más pobres de todos. Y precisamente esa mala interacción, esa mala vecindad que nunca se ha podido corregir entre Israel y Palestina es una de las puntas de lanza también de este conflicto. Okay. Los palestinos son el mundo musulmán que está en contra de Israel, se vale de los palestinos y de Hamas como una especie de ariete de ataque para fastidiar a Israel, e Israel usa a los palestinos como una forma de fustigar a todo el mundo árabe, y sobre todo porque Israel, y sobre todo este gobierno, porque hablar de Israel como país sería un poquito injusto,
pero sí el actual gobierno que dirige Benjamín Netanyahu es una coalición sionista, el Likud, que ellos tienen una ideología de que ellos es expansionista, sí, que Israel tiene derecho a hacer lo que sea para defenderse y expandir su territorio. Han patrocinado a los colonos para que se apoderen de territorios palestinos. O sea, todo esto está debidamente orquestado para que ocurra de esta manera, y evidentemente esto no hace más que enconar ese conflicto con el mundo árabe y específicamente con Irán, que tiene pretensiones hegemónicas en el mundo musulmán. Que, por ejemplo, es interesante, en el mundo árabe se ha dado el siguiente fenómeno. Muchas veces quienes los dominan no son los árabes, sino pueblos de otras etnias, pero que también son musulmanes. Por ejemplo, los iraníes son musulmanes, pero son de un grupo musulmán minoritario, que son los chiitas, pero los iraníes no son árabes. Los iraníes son persas, es otra etnia. Los iraníes son indoeuropeos, no son semitas, como sí lo son los árabes y los judíos, que son pueblos semíticos. De hecho, el árabe y el hebreo están íntimamente emparentados como lengua. Sin embargo, los iraníes no, aunque ellos escriben con la caligrafía cúfica, que es como se escribe el árabe, pero su lengua no es semita, es indoeuropea. Y el otro gran hegemón en su momento fue Turquía. El Imperio Otomano en su momento fue la cabeza de la expansión islámica en su momento. Los turcos son los que toman Constantinopla en 1453, y los turcos también tienen pretensiones hegemónicas en el mundo musulmán, como de encabezar la Umma musulmana, pero los turcos tampoco son árabes. Los turcos son turcos. Los turcos son una etnia específica que viene de las estepas de Asia Central, fue avanzando hasta conquistar lo que hoy es Turquía, la provincia de Anatolia, y se convierten al Islam suní, y entonces ellos son los que se expanden hasta ahí. Pero entonces aquí tenemos que hay tres hegemonías en disputa. Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos con el tema. La cápsula de esta semana está dedicada a Guillermina Medrano y su Instituto Escuela. Guillermina llegó al país tal como lo hicieron unos 3.150 refugiados españoles entre 1939 y 1940. A su llegada fue contratada como auxiliar técnico-pedagógico por la Secretaría de Educación, que dirigía para entonces Víctor Garrido. Junto a ella, más de 40 exiliados españoles pasaron a formar parte del sistema educativo dominicano. Para el historiador Bernardo Vega, la presencia del nutrido grupo de intelectuales de primer orden que vivió en nuestro país en aquellos años provocó entre nosotros un impacto tal que de una penumbrosa Edad Media pasamos rápidamente a un verdadero renacimiento cultural. Pues no hubo un área del saber o de las artes donde estos españoles no provocaran una verdadera revolución. Su llegada, el país no contaba con espacios educativos especializados para niños con dificultades de aprendizaje, así que le propuso al gobierno la creación de la Escuela de Adaptación Social para Niños Deficientes, para lo cual había recopilado una serie de datos que la llevaría a concluir que un gran porcentaje de alumnos del sistema dominicano pertenecía a esa categoría, lo que provocó, o a eso se le atribuye, que Trujillo la cancelara. Alentada por el ex superintendente de Educación, Julio Ortega Frier, fundó en 1941 el Instituto Escuela. Desde sus inicios, la matrícula la componían los niños de las familias adineradas, pues la cuota era alta y los padrinos fundadores pertenecían a la élite trujillista. Su ideario pedagógico tenía como modelos los de la Institución Libre y de Enseñanza y de los institutos escuelas de Madrid y Valencia, que abogaban por formar estudiantes que pudiesen adquirir una conciencia social basada en el conocimiento de otras formas de vida, una inteligencia con espíritu solidario, pronta a la comprensión y al respeto a los derechos humanos, y un cuerpo fortificado en los deportes. También introdujo para el kindergarten el método Montessori y los centros de interés Froebel. Se aplicaban para todo el estudiantado los test del laboratorio psicopedagógico para conocer el rendimiento de los alumnos de cada curso. Dividió en 3 áreas de interés: medición del rendimiento escolar para evaluar la capacidad de trabajo de los alumnos,
la asistencia general, que controlaba los niveles de ausentismo, y en tercer lugar, la vida en relación, para medir la capacidad de socialización de los estudiantes en relación a compañeros, profesores y entorno familiar. Las observaciones se enviaban a los padres de forma semanal y luego eran recopiladas como parte del informe anual, siendo pionera en este tipo de seguimiento evaluativo. Introdujo como actividad extracurricular las presentaciones en el Teatro Guiñol, en colaboración con los también exiliados Eugenio Fernández Granel y Amparo Segarra. Se representaban obras y espectáculos de danza con los estudiantes como grandes protagonistas, siendo también pionera en este tipo de actividad co-curricular en la enseñanza escolar. La profesora Guillermina Medrano dirigió la institución hasta 1945 y continuó su exilio en los Estados Unidos, donde realizó aportes significativos hasta su retiro en la década del 70. Su estadía en territorio dominicano la dejó resumida en esta estrofa de La Espigadora de Tirso de Molina, que ella gustaba declamar frente a su alumnado dominicano. La patria más natural es aquella que recibe amorosa al extranjero, que si todos, cuando viven, son de la tierra correos, la posada donde asisten con más agasajo es patria. En la actualidad, la edificación que albergaba el Instituto Escuela se encuentra en estado de abandono, y según advierte el ingeniero Andrés Aybar Báez, ese espacio merece ser honrado y recordado por su legado histórico. Por su cercanía a la Plaza de la Cultura, podría albergar el Museo de la Educación Dominicana. Hasta la próxima. Continuamos en su espacio de Ética TV. En nuestra recomendación de la semana, pues aprovechamos este tema para recordar el famoso libro de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones, que analiza precisamente el conflicto a raíz del agrupamiento de países en función de civilizaciones que siguen determinadas religiones y no en función tanto de ideologías, ¿no? Pero tú también tienes una recomendación, ¿no? Es ese texto que tienes. Este texto es de un historiador británico joven, reciente, se llama Peter Frankopan, y él tiene 2 libros publicados sobre el tema de las rutas de la seda. El primero se llama El corazón del mundo, y este que se llama Las nuevas rutas de la seda, presente y futuro del mundo. Él tiene un enfoque a la historia universal muy interesante, porque él lo enfoca no desde Occidente, sino desde las antiguas rutas de la seda, que es Medio Oriente, la conexión con China. Y él propone la tesis de que las rutas de la seda están resurgiendo y que parte de las tensiones geopolíticas del mundo pasan por ahí. Y es un enfoque maravilloso, es un libro que yo recomiendo. Muy bien, pues ya lo saben. Entonces vamos a continuar con el tema. Sí. Una vez hemos visto los antecedentes históricos, el trasfondo histórico del conflicto, vamos ahora entonces al conflicto en sí, ¿no? Las causas o las características de este conflicto, ¿no? Sí, la principal característica es, conectando con lo que te decía anteriormente, es un choque de hegemonías, donde están los representantes de estas hegemonías que se están disputando precisamente el mundo, que lo pudiéramos analizar de forma civilizacional a la Huntington, por ejemplo. Israel, occidente, del bando occidental, y tenemos a Irán, que está representando, que quiere representar al mundo musulmán por sí mismo, tratando de recobrar ese antiguo prestigio imperial de Persia, ahora con el mundo musulmán, pero que a su vez está íntimamente aliado con las potencias emergentes de Asia, que son Rusia y China. Y vemos que Rusia ya tiene su propia tensión expansionista en Ucrania, y vemos a China que tiene su propia tensión expansionista aún no iniciada con Taiwán. Entonces estamos en medio de esta situación. Y a su vez también hegemónica con respecto a Estados Unidos también, como rival. Ellos tres en conjunto han hecho equipo para enfrentarse a Occidente, Europa y Estados Unidos. Y por ese lado van a estar ganando, porque con la presidencia Trump las relaciones intraoccidentales no son las mejores ahora mismo. Entonces eso le ha dado un impulso y un empoderamiento. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Cuando se rompe la relación entre Irán e Israel y se declara ya esta guerra retórica de que Irán quiere acabar con el Estado israelí porque lo ve como una amenaza existencial
y como un invasor de territorio musulmán apadrinado por Occidente, inmediatamente comenzaron los problemas. Sabemos toda la guerra que tuvo Israel con el mundo árabe, la guerra de los 6 días, Yom Kippur, etcétera, etcétera. Entonces ahora el enfrentamiento ya es directamente con Irán. Irán financia y patrocina a los grupos musulmanes chiitas que atacan constantemente a Israel, que son Hamas desde Palestina, Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen. Y perdón entonces que te interrumpa, eso refuerza el argumento principal de Occidente de que por eso no se puede permitir que Irán desarrolle un proyecto nuclear. Porque sería permitir que un Estado que financia movimientos terroristas pues tenga la capacidad para borrar a Israel del mapa y a cualquier país occidental. Exactamente. Entonces, justo antes de que comenzaran los ataques, el 13 de junio, la inteligencia israelí de la Mossad había informado de que Irán estaba ya a punto de alcanzar lo que ellos llaman el umbral, ellos le llaman umbral de protección, en el que si Irán continuaba haciendo el enriquecimiento de uranio, iba a llegar a un punto en el que no lo iban a poder tener, iba a llegar como un punto de inflexión. Entonces ellos recomendaron que era necesario hacer un ataque preventivo para detener a Irán, para hacerle daño a la infraestructura nuclear iraní, específicamente, y que eso debilitaría al régimen hasta el punto de que el programa se retrasaría por años. Esto se trató de contener en el año 2012 con el PAIC. El PAIC fue un plan de contención de proliferación armamentística nuclear, hecho por el gobierno de Barack Obama principalmente, y trabajado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania, lo que se conoce como el P5+1. Eso frenó un poquito el desarrollo nuclear iraní, pero eso cambió en el año 2018 con la llegada del primer gobierno de Trump. Trump, en su primer gobierno, comienza lo que ha continuado ahora, este desmantelamiento de las alianzas tradicionales de Occidente, y una de las cosas de las que él se desentendió fue de ese tema de no proliferación nuclear. Entonces, Irán se vio ahí con las manos limpias, le metió más sanciones a Irán de Estados Unidos, para supuestamente en ayuda a Israel. Entonces, Irán... Además, perdona que te interrumpa, acuérdate también que Trump había anunciado que Estados Unidos no se involucraría en conflictos internacionales. Exactamente. Entonces, eso dejaría el espacio abierto para no tener que confrontar a Estados Unidos en un eventual conflicto con Israel. Correcto. Entonces ahora Irán lo que hizo fue que aprovechó esa situación y continuó su programa de enriquecimiento de uranio, evidentemente solapadamente, porque eso ellos nunca lo han dicho abiertamente, y ellos dicen que su programa es netamente civil y que eso no tiene ninguna implicación militar. Evidentemente los israelíes no se creen el cuento. Y ellos no están dispuestos a aceptar esa versión. Entonces, cada vez que ellos entienden o sospechan que Irán está a punto de lograr algún hito importante en su programa nuclear, Israel ataca. Primero comenzó descabezando la cúpula militar iraní con los ataques en Damasco, luego con los hutíes en Yemen, le ha asesinado a varios líderes militares, pero ya esto ya no es, ya esto no son lo que ellos le llaman ataques de precisión. Ya esto fue un ataque directamente a la infraestructura de un Estado a la infraestructura de otro Estado. Entonces ya esto cambia totalmente la dinámica, y Irán evidentemente contesta el fuego, una andanada de más de 300 misiles contra Israel. Israel, el domo de hierro paró aproximadamente el 90% de esos ataques, unos aterrizaron, hubo cierta destrucción en Tel Aviv específicamente, que es donde reside la mayor parte del gobierno israelí, aunque ellos reclaman Jerusalén como capital, pero todavía el gobierno está en Tel Aviv. Entonces, eso ha llevado que ahora Estados Unidos, para proteger a Israel, entonces ahora Estados Unidos ha entrado al conflicto, y vimos hace unas 48 horas, más creo, que Estados Unidos ataca las instalaciones nucleares iraníes con aviación y con armamento estadounidense, unas bombas de profundidad que están específicamente diseñadas para romperlo todo eso, porque eso está enterrado a veces kilómetros bajo tierra. Y según Trump, eso fue todo un éxito, que ellos desbarataron todo, que eso retrasó el programa no sé cuántos años, etcétera. Sin embargo, los iraníes dijeron que no, que ellos todavía estaban en capacidad de, que su programa todavía seguía en pie, y precisamente hemos visto en las últimas 24 horas que Irán, bueno, aquí tú y yo estamos conversando, y en este mismo momento, Irán atacó la base de los Estados Unidos en Qatar, que es la base
donde están las fuerzas principales de Occidente, aparte de Israel, en Oriente Próximo. Ahí está, hay una base militar británica y hay una base militar estadounidense. ¿Cuáles son las repercusiones que tú prevés? Es muy difícil, evidentemente, porque estamos hablando de procesos que tienen muchas bifurcaciones y que nadie puede de manera determinista predecir hacia dónde van, pero que podemos tal vez conjeturar, ¿no? ¿Cuál podría ser una de las aristas que podrían este problema? Podrían verse 4 escenarios. Un estancamiento y que la situación se prolongue en este ir y venir y que no haya como una resolución, porque tanto Israel como Irán tienen capacidad de fuego. La otra es que haya una mediación internacional y que digan, miren, por favor, la economía, todo se está yendo a pique, vamos a calmarnos un poco y vamos a hablar. El otro escenario es la escalada. La escalada es que esto se prolongue y vaya a más. Lo que es lo más peligroso. Es lo que es lo más peligroso y es lo que está ocurriendo, porque ya Irán le contestó el fuego a Estados Unidos, a una base norteamericana hoy. Entonces, lo que se está viendo es que poco a poco va subiendo el escenario. Y el cuarto escenario, que es una continuación del tercero, es que todos estos acuerdos de no proliferación nuclear se vayan a pique. Como publicó ayer un analista, Branko Milanovic, publicó un tuit ayer que me encantó, que él dijo, nuevas reglas del orden mundial, regla número 1, ya no hay reglas. Bueno, pues mira, se nos ha acabado el tiempo, entonces queda pendiente que hagamos otro programa para entonces adentrarnos en cada uno de esos escenarios que tú has planteado en el día de hoy. Será un placer, claro que sí. Muy bien. Y a ustedes gracias por acompañarnos hasta nuestro próximo de Ética TV.